Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas de ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te damos gracias, Señor, por esta tarde y por la presencia de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias porque has dispuesto en su corazón venir a escuchar tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos regales sabiduría, conocimiento, Señor, que pongas la disposición en ellos de escuchar este mensaje, y más que eso, Señor, que pongas un corazón obediente en nosotros para poder llevar a la práctica todo lo que escuchemos el día de hoy. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Mis hermanos, sean todos bienvenidos. No tenemos personas que nos visiten por primera vez, pero tenemos a nuestra hermana Esmeralda y nuestro hermano Josué, que acaban de llegar, y pues es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Sean bienvenidos y espero que se sientan, como siempre, en casa. Ok. Este mensaje se llama Las dos caras de la obediencia. Y obviamente, una de las caras de la obediencia es lo opuesto a la obediencia, que es la desobediencia. Y la otra, pues la obediencia, ¿verdad? Casi siempre nos enfocamos mucho en esto de las consecuencias que tiene la desobediencia a Dios. Y con esto yo no digo que esté mal, por supuesto que no, porque sabemos que la desobediencia en el mundo trae consecuencias muy negativas en nuestra vida. ¿Cuánto más podemos imaginar que la desobediencia a Dios nos trae consecuencias desastrosas a nuestra vida? En este mensaje vamos a tratar de hacer un poco más de énfasis en los beneficios que tiene la obediencia a Dios, pero para poder llegar ahí, pues tenemos que ver un poco las consecuencias de la desobediencia. Y vamos a ver poco a poco cómo esta imagen va cobrando vida. Vamos a leer Isaías capítulo 59, versículo 2. La desobediencia a Dios tiene consecuencias espirituales principalmente. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías capítulo 59, versículo 2 en Reina Valera. Porfas. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es, el pecado, la desobediencia te separa de Dios. Sabemos bien que las iniquidades y el pecado son nada más y nada menos que el fruto de la desobediencia a Dios. Nadie puede tener cercanía con Dios y vivir en desobediencia. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. La desobediencia a Dios también provoca la pérdida de la comunión con Dios. Lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andamos en tinieblas. La palabra tinieblas generalmente se refiere la mayor parte de veces al pecado, y el pecado ya vimos que solamente es un fruto de la desobediencia. Por lo tanto, nadie que vive en desobediencia tiene comunión con Dios.
Lo podemos ver muchas veces, podemos ver como muchas veces nos ha dicho el pastor, que cuando venimos a la iglesia, venimos con nuestro disfraz o nuestro traje de cristianos, pero salimos a la calle y somos personas completamente diferentes. Ahí es donde se puede ver cuando las personas no han comenzado a obedecer a Dios. Hay cristianos, o bueno, personas que se dicen ser cristianas y todo el mes de noviembre o en el mes de noviembre los ves metidos allá en Six Flags, en el Festival del Terror, bien disfrazados y con su micheladota. Hace poquito, Bren me enseñaba un estado de una persona que sube un estado a Facebook con una foto en una matota de marihuana, con una alabanza de fondo, pidiéndole protección a Dios y a Cristo. Entonces, eso solamente nos habla del desconocimiento que hay de Dios. Es imposible tener comunión con Dios y vivir en desobediencia. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Para la desobediencia hay un juicio divino. Eso ya lo sabemos o lo debemos de saber. Y si no lo sabíamos, el día de hoy nos lo tenemos que llevar bien presente para comenzar a llevar a la práctica la obediencia. Vamos a ver que ese juicio divino que hay no es cualquier cosa. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque si pecáremos voluntariamente, o sea, que si por soberbios, orgullosos, estamos desobedeciendo a Dios, ya no hay ningún sacrificio que hacer, ni otra cosa que hacer, porque una vez que tú has escuchado a Dios y sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces, ya solamente es la soberbia la que te está dirigiendo. Y ya solamente nos queda esperar un fuego violento que va a devorar a todos sus enemigos en el juicio de Dios. Y esto es otra cosa que genera la desobediencia a Dios, que Dios te considera su enemigo. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 36. Hay una condenación eterna para aquellos que desobedecen a Dios. Lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que creen en el Hijo tienen la vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán la vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y aquí es importante ver cómo no falta nada más, no hace falta solamente con creer en Dios, sino que además es necesario, para poder librarte de ese juicio, estar en obediencia a Dios. Hay muchas personas que son migajeras, que solamente le queremos dar a Dios lo que nos queda de tiempo, lo que nos queda de dinero, solamente las obras. Son como Caín, que en lugar de darle lo más preciado o lo mejor que le dio, la tierra, él quiso llevarle a Dios pues lo que le sobraba. Hay personas que no se atreven, por ejemplo, a dejar el trabajo un día porque tienen más interés por los ingresos que pueda generar el trabajo que en dedicarle 1 o 2 días completos a Dios o a la comunión con los hermanos que Dios nos demanda. Lo que a mí me gusta mucho es en la Biblia cómo siempre hay una persona que logra hacer todo lo que para nosotros es imposible. Porque, por ejemplo, vemos a Abraham. Dios no le pide a Abraham que cierre su negocio, ni que le dé algo que no le pueda dar. Lo que le pide es a su hijo más amado, le pide la vida de Isaac. Y no vemos que Abraham se ponga a cuestionar a Dios, ni que se ponga a renegar, ni nada. Yo no sé la verdad qué iba pasando por la cabeza de Abraham en el momento en el que iba hacia Moría y llevaba a Isaac, porque pues es algo muy fuerte, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver es cómo en ningún momento dudó en hacerlo. Ya conocemos el resto de la historia.
Ya cuando está a punto de sacrificarlo, pues Dios lo detiene. Y solamente es para probarnos que la obediencia a Dios puede ser completada. Todos podemos alcanzar esa obediencia a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3. Aquellos que desobedecen a Dios están muertos espiritualmente. Lo vemos aquí en Efesios capítulo 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes todos nosotros vivíamos en pecado o en desobediencia, igual que todos aquellos que no han recibido a Jesucristo. Obedecíamos al diablo y a causa de esto estábamos muertos espiritualmente. Y para que este pasaje o esto que está diciendo Pablo nos quede un poco más claro, lo vamos a leer de nuevo, pero en la versión NTV. Efesios capítulo 2, versículo 1, NTV. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Sabemos, por lo que hemos estado estudiando, que la carta a Efesios es dirigida a la iglesia más espiritual de ese entonces. Y si vemos cómo Pablo considera como algo del pasado que ellos vivían en desobediencia o parecido a los que están en desobediencia, ¿qué crees que diría el apóstol Pablo el día de hoy? Al darse cuenta que aquellos que se consideran los más espirituales o que se catalogan como las personas más espirituales, ni siquiera están obedeciendo la palabra de Dios. Siguen obedeciendo al diablo, buscando sus propios intereses, siguen sus propias pasiones y la inclinación de su naturaleza pecaminosa. ¿De verdad podemos voltear a ver a Dios y decir con firmeza y convicción que hemos cambiado, que nuestra vida ha cambiado? Porque si tu respuesta es sí, ¿por qué aún seguimos viviendo en desobediencia? Hay personas que creen que Dios los necesita, que necesita su ayuda. Creemos que nosotros somos los que convencemos, que podemos más que Dios, que podemos vivir como queramos y amar a Dios o estar bien con Dios, o que podemos servir en la obra y estar ignorando y desobedeciendo la palabra de Dios. Si tú crees que puedes vivir así, déjame advertirte esto: deja de menospreciar la paciencia de Dios, porque también se acaba. Dios no te necesita y no me necesita. Dios no necesita ayuda. Dios contigo y sin ti sigue siendo Dios y cumple su voluntad. Lo único que Dios tiene hacia nosotros es un amor eterno, un amor muy grande, y nos lo demuestra a pesar de siendo desobedientes o negligentes, ofreciéndonos la salvación. Por eso, mientras estemos vivos, es necesario seguir buscando entrar en esa relación de obediencia con Dios, porque solamente se puede llegar a ella mientras estemos vivos. En Hebreos 9:27 dice que solamente es mientras estemos vivos, porque el día que moramos, inmediatamente estamos delante de Él para ser juzgados. Por lo tanto, una vez que sabemos esto, deberíamos de tener miedo a morir en desobediencia o lejos de Dios. Vamos a leer Salmos capítulo 38 del versículo 1 al 4. La desobediencia a Dios y su palabra tienen también
consecuencias emocionales. La desobediencia a Dios provoca miedo y ansiedad. Lo vemos en este salmo. Salmos 38 dice, Salmo de David para recordar: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. En este salmo del rey David podemos ver cómo a causa del pecado él tenía miedo y ansiedad del furor y la ira de Dios. Además dice que está sufriendo mucho dolor, porque así se interpreta, o al menos yo interpreto de esta manera la metáfora que está usando cuando dice que las saetas o las flechas de Dios han caído sobre él. Debido al enojo de Dios, todo su cuerpo está enfermo y su salud está arruinada. Por lo tanto, vemos los daños físicos y emocionales que trae la desobediencia a Dios en las personas. Cuando estás mal con Dios por desobediencia, te sientes abrumado y no puedes cargar con el peso de tus culpas y tus problemas. Y si tú continúas leyendo este salmo, vas a encontrar que aún hay más cosas que provoca la desobediencia a Dios. Salmos capítulo 38, versículo 5. ¿Me lo pones en versión NTV, porfa? Dice: mis heridas infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo. Oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme. Los que desean mi mal hacen planes para arruinarme. Se pasan el día maquinando su traición. Son impactantes las consecuencias que el pecado o la desobediencia a Dios traen a una persona. Lo más sorprendente es que yo, antes de llegar a Jesucristo, me sentía así, pero sin saberlo, sin saber que yo estaba en desobediencia. Era el tipo de vida que yo llevaba el que me hacía sentirme así. Ahora me doy cuenta que no era depresión como tal o como los psicólogos me lo habían presentado, sino que era la ausencia de Dios en mi vida. ¿Me puedes poner la primera imagen, por favor? Acabamos de leer todo eso que provoca la desobediencia a Dios en las personas. Y vaya, una persona que no conoce a Dios a lo mejor tiene justificación porque no lo conoce, no sabe que tiene que obedecer. Pero si tú estás expuesto a la palabra de Dios, estás reportando lectura, estás en oración, vienes a los cultos y estás en desobediencia y no te puedes sentir igual que como acabamos de leer que se sentía el rey David, este es el corazón que has pasado a adquirir a través de la desobediencia. Un corazón endurecido, un corazón frío, el cual necesita la luz de Dios, acercarse a Jesucristo para que pueda volver a quitar ese hielo y pueda comenzar a sentir de nuevo. Vamos a leer Salmos capítulo 51 del versículo 1 al 4. En el siguiente pasaje podemos ver que la desobediencia a Dios también provoca culpa y remordimiento. Salmo 51 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti, he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo.
Esto pasa cuando el profeta Natán fue a ver a David después de que cometió adulterio con Betsabé. Y podemos ver el sentimiento de culpa y remordimiento que David expresaba por haber desobedecido a Dios. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Cuando estamos en desobediencia, también dañas a las personas que te aman, provocándoles tristeza y algunas veces desesperanza. Lo podemos ver claramente aquí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. ¿Me lo pones en Reina Valera, por favor? Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. La razón por la que Pablo escribía con angustia, tribulación y muchas lágrimas era porque a ellos, a los que les estaba escribiendo la carta, estaban en desobediencia. Hace poquito yo platicaba con dos personas que vienen de una situación muy parecida, me atrevo a decir que exactamente igual que la mía antes de llegar a Dios. Un hijo drogadicto, hermanos heridos, hermanos dañados, lastimados y una madre completamente destrozada. Y entre la plática, una de las personas me preguntaba que cuando estamos en esa situación, ¿quién es el que se lleva el mayor daño? ¿O quién resiente más el daño de todo esto? Obviamente yo le contesté que son las personas que tenemos al lado, la familia, porque nosotros cuando estamos drogados no sentimos, no pensamos, no nada, simple y sencillamente eso queda bloqueado. Tenemos momentos de lucidez a veces cuando mamá te agarra y te empieza a decir, hijo, ya deja de drogarte, y te sientas con ella y te pones chille y chille y todo, pero te levantas, le das la espalda y absolutamente todo se te olvida, todo queda borrado. Entonces, una persona cuando está así no siente, pero las personas que están viéndolo y ven cómo se está destruyendo o a lo que está caminando son las que se llevan la mayor parte del daño, son las que terminan más afectadas generalmente. También en el camino de Dios es exactamente igual. Cuando en tu familia hay 2 o 3 personas que van en el sentido a Dios y ven que estás un tiempo bien, pero de repente ven que te desvías y caes en desobediencia, es lo mismo que el drogadicto. La persona que se está desviando a lo mejor no siente, ni siquiera puede darse cuenta, porque es lo que nos dice la Biblia, que entre más lejanía, más distancia de Dios, hay más confusión, hay más tinieblas, ni siquiera se da cuenta. Pero nosotros que vemos cómo ha desviado su camino y cómo no quiere volver, somos los que nos llevamos el daño más grande. Entonces vemos cómo la desobediencia a Dios también afecta a los que te rodean. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. También aquí en Hebreos vemos cómo se nos anima a buscar la paz y la santidad entre todos, ya que es necesaria para poder ver al Señor. Y de lo contrario, si alguno no hace caso de esto o desobedece estas palabras que nos da el Espíritu Santo, lo que va a pasar es que vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios, llenarnos de amargura y de esa manera contaminar a muchas personas. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Me puedes poner la siguiente imagen, por favor? Okay. En la Biblia encontramos algo sobre la amargura en nuestros corazones y dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Nosotros generalmente cuando leemos el pasaje nos imaginamos una fuente como la que está en el jardín o fuentes de ese tipo, pero no se refiere a eso. Se refiere a esos lugares donde nace el agua, como por ejemplo un ojo de agua o un manantial. Hace esta referencia a que dentro de nosotros hay un manantial, el cual va a emanar el agua que tú decidas. Si tú estás en desobediencia, va a entrar la amargura
y va a salir agua amarga, van a ser agua amarga de tu corazón. Y esa agua amarga solamente va a causar dolor, daño y destrucción. Mientras que si tú escoges estar en obediencia a Dios, vas a dar o van a ser agua dulce de ese manantial que está dentro de ti. Y ese manantial va a llevar vida, va a llevar esperanza, va a llevar ilusión, porque siempre van a ser las palabras de Dios las que salgan de ti, no las tuyas. Esta imagen se las traje para ver gráficamente cómo no solamente es agua dulce y amarga, sino que podemos ver que la misma naturaleza nos demuestra que el agua dulce y el agua amarga no se pueden mezclar. Entonces no podemos vivir a la vez en obediencia y en desobediencia. Obedecer unas cosas sí y otras no. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 y 11. Cuando tú haces las cosas por ti mismo, aunque signifique obedecer a tu propio corazón y no a Dios, puede que te resulten, que salgan bien. Pero al final del día o al final de los tiempos, vas a experimentar dentro de ti un vacío y una falta de satisfacción enorme. Lo podemos leer aquí, Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Lo hemos visto muchas veces. Yo le llamo la prosperidad suicida. Así le puse pues el ejemplo, porque vemos que personas millonarias terminan por quitarse la vida. Personas que lo tienen todo se quitan la vida. Y no nos vayamos tanto a personas millonarias. Aquí a la vuelta, en los barrios, en los módulos, en las colonias, también hay gente quitándose la vida por ese vacío que no saben con qué llenar. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, del versículo 15 al 20. Si aún tenemos dudas que la desobediencia a Dios es mala, vamos a ver a continuación de una manera muy directa cómo Dios le dice a Moisés lo que piensa y provoca la desobediencia. La desobediencia a Dios nos llena de maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Pues yo creo que más directo, más claro no puede ser. Y esto debería de ser suficiente para pensar un poco qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué es lo que vamos a decidir continuar haciendo. Ya si no queremos entender esto, de verdad queda muy poco por hacer. Porque si esto no te pone a temblar, tu corazón ha sido endurecido como lo vimos antes. Y si tú piensas que obedecer a Dios o desobedecerlo es no hacer nada malo, lo malo es la propia desobediencia en sí misma. Cuando una persona está en desobediencia a Dios, generalmente lo primero que hace o hacemos es buscar pretextos o buscar justificaciones para lo que estamos haciendo, buscar la manera de suavizar esa desobediencia o esa mala acción. Entonces, es fácil detectar cuando nosotros
estamos en desobediencia. Cuando leemos algo que nos empieza a raspar en la Biblia e inmediatamente decimos, ¿sí será cierto esto? ¿Acaso esto también lo tendré que hacer? ¿O nada más los que predican? ¿O nada más los que sirven? Ahí es donde podemos ver qué tanta disposición tenemos a obedecer a Dios. Y ¿me puedes poner la diapositiva, por favor? Como vimos en la prédica de nuestro hermano Abraham, cuando una persona escucha la información, es muy bueno, tiene muy poca retención. Pero una vez que tú escuchas la información que se te está dando y además la lees, se retiene un poco más en tu mente. Con esa finalidad traje esta diapositiva en la cual podemos ver las consecuencias de la desobediencia a Dios. Hay consecuencias espirituales. Número 1 es la separación de Dios. Número 2, la pérdida de comunión con Dios. Número 3, el juicio divino. Número 4, condenación eterna. Número 5, muerte espiritual. También hay consecuencias emocionales por la desobediencia a Dios. Número 1 es el miedo, la ansiedad, la enfermedad, la incertidumbre, el dolor, el sufrimiento. Número 2, la culpa, el remordimiento. Número 3, provocas tristeza, desesperanza y daño a los que te aman. Número 4, genera amargura y contamina a los demás. Número 5, falta de satisfacción y vacíos en el corazón. Número 6, nos llena de maldiciones. Vamos a leer Jeremías capítulo 3, versículo 22. Pero ante todo esto que acabamos de ver, y como regularmente pasa con Dios, hay una buena noticia. En Jeremías capítulo 3, versículo 22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Mientras estés vivo, hay oportunidad de volver a Dios, y Él promete sanar y restaurar la desobediencia o los pecados de los que se han descarriado. Y esto nos enseña mucho, porque yo creo que todos pasamos por eso. Yo cuando vamos comenzando, cuando comenzaba, pensé, la primera vez que desobedecí, que tropecé estando con Dios, pensé que ya no me quería, que ya no me iba a recibir, que ya no me iba a perdonar, ya no me iba a ver con los mismos ojos. Mas sin embargo aquí vemos que no, que siempre que tu corazón esté dispuesto a cambiar de camino y haya arrepentimiento en él, Dios te va a seguir recibiendo. La Biblia nos enseña que obedecer la palabra de Dios nos trae numerosos beneficios espirituales principalmente, pero también emocionales y prácticos. Los beneficios espirituales son, vamos a leer Juan capítulo 14, 21, por favor. Bueno, antes de todo, principalmente, sabemos bien que el amor a Dios se demuestra a través de la obediencia a Él y su palabra o a sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra guardar ya la hemos visto muchas veces, es griego tereo y significa obedecer. Por lo tanto dice aquí: el que conoce y obedece mis mandamientos es el que me ama. Hermosas palabras, hermosa promesa y gran verdad. Aquí podemos observar cómo hay personas que están muy equivocadas, creyendo que Dios ama a todo el mundo en general y que cualquier persona tiene acceso a Dios, o cualquier persona puede tener una comunión con Dios, verlo y escucharlo. Aquí vemos que Dios y Jesucristo aman a aquellos que los obedecen, además de que ponen dentro de ellos al Espíritu Santo, que es la misma persona. Y otra cosa muy importante, son principalmente aquellos que aman a Dios y lo obedecen, a los que se manifiesta y usa para cumplir sus propósitos. Obviamente que a falta de personas que obedezcan y amen a Dios, Dios utiliza a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Pero no debemos de caer en el conformismo de decir, pues si no lo obedezco y no lo amo, de todas maneras lo va a hacer.
Esta no es una licencia para no obedecer a Dios. Yo he visto esto porque ahora que comencé a grabar los shorts, pues lo que yo me esperaba, tenemos un grupo de la iglesia y pues hay una cantidad considerable de hermanos. Lo que yo me esperaba es que subiendo el video pues todos agarraran y se pusieran a compartir el mensaje y se lo mandaran a todos sus contactos y todo, pero pues no ha sido así. Al principio sí como que me lastimaba, como que me daba tristeza, pero una vez viendo que personas ajenas aquí a la congregación, me tardo en subir el video, ya me lo están pidiendo. ¿Ahora no vas a mandar video o qué? Y no, pues ya casi va. Se los mando inmediatamente, hacen la labor que deberíamos de estar haciendo todos. Pero vaya, solamente comienza cuando entras en una relación más estrecha de obediencia a Dios. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 23. Ahora sí, uno de los grandes beneficios espirituales que nos trae la obediencia a Dios es una comunión más profunda y más íntima con Él. En Juan capítulo 14, versículo 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta es la respuesta que Jesús le da a Judas, no el Iscariote, cuando le pregunta que cómo es que se manifestará a ellos y no al mundo. La obediencia a Dios es la única manera de tener una comunión íntima con Él. Y es por eso que Dios se va a manifestar primero a ellos, porque es a los que considera que tenían más intimidad con Él. Es hora de dar un paso más. Si tú te la pasas en lectura y en oración, es excelente. Pero siempre Dios nos va a pedir que vayamos un poco más. Y ese siguiente paso es la obediencia, es llevar a la práctica aquello que estamos leyendo. Lo podemos ver también a lo largo de la Biblia. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hace poco, cuando todavía estaba yendo a hacer las cadenas de oración al grupo de AA, hagan de cuenta si funciona el mecanismo. Hay una persona sentada en un escritorio coordinando la junta, saca un libro de reflexiones, lee una reflexión y sobre lo que se habla en la reflexión se llevan la junta, los que van subiendo. En esa ocasión se hablaba de la ignorancia y de la sabiduría, que qué es mejor, si la sabiduría o la ignorancia. Y en un momento el padrino decía que es mucho mejor ser un ignorante, que porque cuando tú eres un ignorante puedes ir haciendo lo que tú quieres sin sentir culpas ni remordimientos. Ya cuando me tocó pasar a mí, le decía yo, pues que obviamente que es mucho mejor o que es mejor si la sabiduría o la ignorancia, y yo le decía que es mucho mejor la sabiduría. Lo podemos ver porque el rey Salomón, cuando Dios le dice al rey Salomón: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar, vemos cómo Salomón le pide sabiduría y eso le agrada a Dios. Entonces Dios, tanto le agrada a Dios que le dice: por no haberme pedido abundancia y prosperidad, te voy a dar la sabiduría, pero también abundancia y prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que se cumple, le da la sabiduría, le da la prosperidad, la abundancia, pero al final de los tiempos vemos que Salomón se desvía. ¿Qué nos muestra todo esto? ¿Que la sabiduría es más importante que la ignorancia? Claro que sí, pero hay algo más importante que la sabiduría y la ignorancia, y es la obediencia. No hay que pedirle a Dios un corazón sabio si antes no estamos pidiendo un corazón obediente. Vamos a leer Romanos capítulo 10, del versículo 16 al 17. En Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Para decirnos que todos obedecieron el evangelio de Dios. Decirnos que no todos obedecieron el evangelio de Dios. Por lo tanto, la desobediencia se genera por la falta de fe.
Muchas personas no obedecen a Dios porque simple y sencillamente no han creído en Él. Romanos capítulo 10, versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, el oír y obedecer la palabra de Dios hace que nuestra fe crezca, se afirme y se quede ahí. Por ejemplo, cuando yo estaba en el anexo todavía, las primeras veces que fue el pastor a predicar, yo desde el momento que lo vi entrar por la puerta, sabía que había algo diferente en él. Sabía que había algo que yo jamás había visto en otras personas y en otras entidades, porque en donde yo estaba no solo convivía con personas, también había demonios, también había entidades a las cuales veía físicamente, pero lo que vi en el pastor era absolutamente diferente. Entonces él comienza a predicar, empiezo a escuchar la prédica, se siembra una semilla en mí, la cual se queda ahí. Pero el pastor se para, se levanta, se va, y yo todavía no estaba del todo convencido. En esa semana llega una persona ahí, cae al anexo una persona que conocía al pastor. Entonces ya llega la siguiente semana, va el pastor y vuelve a predicar. Y yéndose el pastor, agarra y se me acerca a él. ¿Qué crees? Me dice, ¿qué crees? Yo conozco al pastor. Y dice, pero se me hace increíble cómo está, porque yo me acuerdo que cuando era diciembre iba y me regalaba unos cuadrotes, unos tabicotes de mota, dice. Entonces, cuando él me dijo eso, mi fe terminó por afirmarse, porque vi que no solamente estaba predicando la palabra de Dios, sino que su vida había un cambio que demostraba que lo que nos decía era verdad. Vamos a leer Salmos 91. Ahora bien, el salmo más famoso de todos es un beneficio que Dios le da únicamente a aquellos que obedecen a Dios, no a cualquiera. Y vamos a leerlo. Salmos 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Porque no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay delincuentes allá entre la banda que agarran y antes de dar un golpe o antes de hacer una acción, se avientan este salmo completo de memoria. Se lo saben completito y le piden a Dios por medio de este salmo que los libre de lo que van a hacer. Le piden tanto, se lo saben, te digo, lo recitan hasta mejor que uno. Entonces, de hecho se puede ver, también hay personas que traen una crucesota tatuada y abajo la cita, Salmos 91, pensando que esta bendición, pensando que pueden hacer lo que quieran y con recitarle el salmo a Dios van a tener su bendición. El día de hoy podemos ver que no es así.
La protección divina, la protección de Dios es únicamente para aquellos que obedecen a Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 8. Otro beneficio espiritual que viene por la obediencia a Dios es que Él mismo es el que se encarga de guiar y darte dirección. Lo podemos ver en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No solamente guía tu vida y tus pasos, sino que también obrará en tu cuerpo físicamente si obedeces a Dios, porque obedecer a Dios significa dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, temer a Dios y alejarte del mal. No sé si ustedes, yo lo he podido notar allá mismo en el anexo. Las personas que están en una relación con Dios tienen un brillo diferente en su rostro, en su cuerpo, en su piel, en su mirada, en su sonrisa, en sus palabras. Hay algo muy diferente y se puede ver, se puede notar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona llega con ese brillo y de repente vemos que comienza a desobedecer? Ese brillo se va, se opaca el rostro, cambian los gestos, cambia su mirada. De hecho, hasta la piel se les ve como enferma o no sé, es algo que se puede ver. Y también cuando una persona está en desobediencia, comete un error tras otro, tras otro, tras otro. Y sabemos que una persona que desobedece a Dios y automáticamente pierde la comunión con Él. Hay una separación, hay una lejanía y por consecuencia entra en confusión. Ya no ve lo que hace, a lo bueno le dice malo, a lo malo bueno. Y así van, caída tras caída, tropiezo tras tropiezo, hasta que llega uno del cual ya no pueden levantarse. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 7. Al final de la carta a Filipenses, Pablo comienza a dar un consejo a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir y les dice que de qué manera pueden arreglar las cosas, que es obedeciendo todo lo que Jesús ya había enseñado antes. Y el resultado será el siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios, la paz de Dios es algo que sobrepasa todas las emociones que podamos sentir nosotros como personas. Por lo tanto, la obediencia a Dios es este regalo. Además de que Pablo les dice que sigan su mismo ejemplo, sabiendo bien que él estaba en total obediencia a Dios. Y le dice que estén felices y gozosos obedeciendo a Dios. No se preocupen por nada, pasen tiempo en oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos aquí que el simple hecho de obedecer a Dios debería de ser suficiente para mantenernos siempre con alegría, con felicidad. Porque no sé si les ha tocado ver, hay personas que sí obedecen a Dios, pero bien enojados, pero van patí lo que se les va atravesando en el camino. Esa no es la forma de obedecer a Dios. Simple y sencillamente el hecho de estar en obediencia a Él debe de ser suficiente para que tengas alegría en tu vida y en tu corazón. Solamente una persona que noche y día se esfuerza por obedecer lo que Dios nos ha mandado, solamente esa persona que diariamente da lo mejor de sí misma por cumplir el propósito que tiene, el compromiso que tiene con Dios, es aquella que puede comprender estas palabras. Igual, ahí en AA tienen una oración que se llama la oración a la serenidad, que de hecho es bonita. Dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar,
valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir las diferencias. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía, que así sea. En sí es bonita la oración, pero cuando les hacía las cadenas, llegaba un punto en el que teníamos que dar una introducción a esta oración. Y lo que yo siempre les decía es que esa paz, esa serenidad que están pidiendo en esta oración, solamente se puede adquirir a través de aceptar a Cristo, de amarlo, de seguirlo y entrar en una relación de obediencia con Él. De esa manera, esa paz, esa serenidad no va a depender de las circunstancias, de las situaciones que estés pasando, ni tampoco de las personas. Vamos a leer Salmos capítulo 16, versículo 11. Ya vimos dentro de los beneficios espirituales que nos da la obediencia a Dios, que solamente obedeciendo podemos tener una relación íntima con Él. Él nos guía, Él nos dirige. Además de que la obediencia a su palabra fortalece y hace crecer nuestra fe. Esto nos permite saber que confiamos en Él. Salmos capítulo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios, que solamente podemos alcanzar a través de la obediencia, hay alegría, felicidad, gozo y además la dicha de poder vivir a su lado para siempre. Y vaya que si aún no tenemos temor de Dios como para hacer caso de las advertencias y consecuencias que tiene la desobediencia a Él, al menos esto que estamos viendo debería de tenerte muy entusiasmado. No creo que haya entre nosotros alguien que esté tan dañado como para no tener el deseo de tener esto en sus vidas. Y si crees que sí estás muy dañado, no te preocupes, voltea a verme a mí. La vida que he llevado ha sido muy difícil o muy fea, pero sin embargo aquí me tienes buscando cada vez más a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5. Hemos sido justificados por la fe y sabemos que esa fe crece y se fortalece por la obediencia a Dios. Ahora mira cuántos beneficios nos trae esa fe proveniente de la obediencia. Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como ya lo vimos y una vez más lo vemos, cuando estamos en obediencia a Dios tenemos paz con Él y por consecuencia con todas las personas. Una persona que está mal con Dios está mal consigo misma y siempre está mal con todas las personas que lo rodean. No nos es posible estar bien con Dios y mal con las personas, y tampoco es posible estar bien con las personas y mal con Dios. La obediencia a Dios es la entrada a la gracia, que es un regalo inmerecido, y especialmente sabemos que la salvación, nadie puede ser salvo si no tiene fe. Nadie puede ser salvo si no ha creído, porque para poder ser salvo necesitas creer o saber, estar convencido de que necesitas esa salvación. ¿Me pones la imagen, por favor? El GIF. ¿Cuántas personas esperamos con anhelo y esperanza este momento? El momento en el que Dios venga. ¿Cuántas personas tenemos de verdad anhelo por ver que llegue ese momento? Porque una persona que esté en desobediencia no espera este momento. Al contrario, tiene miedo a este momento.
los que saben y están en desobediencia por soberbia. Las personas que ni siquiera saben, que no creen, pues lo ignoran completamente. Pero una persona que esté en obediencia a Dios, espera este momento con anhelo, espera este momento con ganas de que sea pronto, lo más pronto posible. Gracias a la obediencia a Dios tenemos esperanza. La palabra esperanza es elpis, que significa esperar con anhelo o confianza. ¿Cuántos somos los que lo esperamos con ese anhelo? ¿Me puedes poner la siguiente imagen, por favor? Gracias a la obediencia a Dios tenemos alegría al tener que enfrentarnos a pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que a todos los que aman a Dios, todo lo que les acontece para bien. Hace poquito, la semana pasada, en el trabajo de mi hermano, uno de sus empleados, de sus trabajadores, se arrancó un dedo con una prensa. Se voló el dedo casi completo. Bueno, lo de arriba, pero pues se voló el dedo. Entonces, pues se espantaron todos, fueron al seguro, hicieron un relajo, como siempre, que no lo querían atender y salieron echando bronca, lo de siempre. Entonces, al otro día fue a verme y fue a vernos a la casa y nos empezó a contar con detalles. Yo le digo, ¿sabes qué? Ahora tienes que darle pues mucha motivación a tu amigo, y aproveché para hablarle de Dios. Porque le digo, mira, puedes darle este ejemplo. La Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden para bien. Le digo, por lo tanto, él ahorita no lo puede ver, pero a la larga vas a ver que si llega a Dios, Dios va a usar eso para su bien. Y yo le decía, y él me decía, ¿cómo crees? Y le digo, mira, te voy a dar un ejemplo. Había un rey que le gustaba mucho ir de cacería. Agarra y se va de cacería, se lleva a su siervo, y en el camino están cazando, se aparece un león y le muerde la mano y le arranca el dedo al rey. Entonces el siervo le comienza a disparar al león y el león sale corriendo. El rey voltea inmediatamente, pues como voltearía cualquiera que se vuela un dedo, y le dice, mira lo que me está pasando, mira lo que me acaba de pasar. El siervo era cristiano. Y le comienza a decir, Romanos 8:28, le dice, no se preocupe, usted ahorita no lo puede ver, pero esto que le está pasando, según la palabra de Dios, es para su bien. No, pues el rey voltea bien enojado y le dice, ¿cómo te atreves a decirme esto? Vámonos. Ya se lo regresa al reino, al palacio. Llegando, va y lo encarcela, lo mete en un calabozo y le dice, ahí lo deja. Entonces el rey se recupera y vuelven a salir de cacería. Se lleva a otro siervo y se internan en África. Estando allá de cacería, los captura una tribu de caníbales y se los llevan. Entonces el primer día se comen a su siervo y al siguiente día sacan al rey porque para esto los caníbales no se comen nada que tenga defecto. Entonces sacan al rey y lo comienzan a revisar para comérselo y se dan cuenta de que no tiene el dedo. Entonces le avisan al jefe de la tribu y les dice, déjenlo ir, suéltenlo, échenlo fuera de nosotros. Como puede, el rey regresa y llega al palacio y corriendo va al calabozo a ver a su esclavo y le dice, tenías razón, vengo a darte gracias porque mira lo que pasó. Me llevé a mi siervo, estábamos por allá, se lo comieron, pero vieron que gracias a Dios yo tenía esta imperfección y me dejaron ir. Por lo tanto, vengo a decirte y a reconocer que tus palabras eran verdaderas, eran reales. Mas, sin embargo, todavía tengo una pregunta. ¿Por qué, si Dios sabía que me estabas diciendo la verdad y que lo que estabas diciendo era verdad, por qué permitió que te dejara aquí encerrado injustamente? Entonces el siervo levanta su mano y le dice, mire, yo sí tengo mis 5 dedos. Si usted me hubiera llevado en lugar del siervo que se llevó, hubiera sido a mí al que se hubieran comido. Entonces vemos cómo
cómo esa palabra es muy verdadera. ¿Cuántos damos gracias a Dios en los problemas? ¿Cuántos hemos aprendido verdaderamente a decirle gracias, Señor, por esta situación que estoy pasando? Gracias por este dolor, por este sufrimiento, por esta enfermedad. Yo sé que a la larga voy a entender por qué estoy pasando por esto. ¿Cuántos lo hemos aprendido a hacer? Porque aquellos que han aprendido a hacer esto es porque han comenzado a obedecer a Dios. Ahora la cuestión es mantenernos haciéndolo siempre, no solo cuando todo va bien o cuando todo va mal, o cuando ocupamos algo de Dios, sino siempre en todo momento. La obediencia a Dios produce en nosotros firmeza de carácter, la cual proviene de la paciencia. Es ahí cuando aprendemos a reaccionar ante cualquier situación. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? La obediencia también fortalece en nosotros la esperanza segura de nuestra salvación, que proviene de esa firmeza de carácter. Es aquí cuando te hagan lo que te hagan, reacciona siempre de manera correcta, de manera adecuada, sabiendo que aquellas personas que te hacen algún daño no tienen eso que tú ya tienes, que es la salvación. Además, la obediencia produce en nosotros la total seguridad de que Dios jamás nos va a desilusionar. Él siempre hace que salga el sol al final de la tormenta. La obediencia a Dios nos da como fiel acompañante al Espíritu Santo, el cual en todo tiempo nos está llenando de su amor y por consecuencia nos está enseñando a amar. Es aquí cuando aprendes a ver con ojos de amor a las personas, no solamente a aquellos que es lo más obvio que ames, que es a tu familia o a tus seres cercanos, sino a todas las personas en general, las aprendes a ver con amor. ¿Me puedes poner la diapositiva, por favor? Hasta aquí vamos a ver lo de los beneficios. Y una vez más, como una retroalimentación, hicimos esta diapositiva. Beneficios de la obediencia a Dios. Beneficios espirituales, comunión íntima y profunda con Dios. Número 2, fortalece y aumenta nuestra fe. Número 3, protección de Dios o protección divina. Número 4, guía y dirección. Número 5, te aparta del mal y obra físicamente. Número 6, presencia del Espíritu Santo. Número 7, bendiciones. Beneficios emocionales. Número 1, paz. 2, alegría, felicidad, gozo, salvación, esperanza, serenidad, resistencia. Número 7, firmeza de carácter. Número 8, seguridad. Número 9, amor. Y vaya que estos beneficios que la obediencia a Dios trae a tu vida deberían de ser suficientes para que te animes a buscarlo y obedecerlo cada vez más. ¿Me pones la última diapositiva, por favor? Aún existen otros, muchos más beneficios que nos muestra la Biblia que vienen por la obediencia a Dios. Y estos son algunos de ellos. El consuelo en momentos de dolor, la compasión, sabiduría y discernimiento, salud, bienestar, relaciones sanas y armoniosas, herencia espiritual, autoridad espiritual, que es, por ejemplo, cuando Dios ve que estás en esa obediencia, te da cada vez cargos más grandes que requieran de mayor responsabilidad. La santidad, el acceso a la presencia de Dios y la gloria y la honra de Dios. ¿Me puedes poner Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 en NTV, porfa? Lo que me gustaría que te llevaras el día de hoy es este versículo. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? Las bendiciones que leímos al principio. ¿Me puedes poner la foto, por favor?
¿Qué es lo que pretendo con esta imagen? Yo no pretendo darte lástima ni tristeza, pero esta persona soy yo. Soy yo antes de llegar a Jesucristo, antes de conocerlo y por supuesto, antes de entrar en una relación de obediencia a Él. No sé si ustedes puedan ver la mirada completamente opaca, el rostro, el cuerpo, mi físico deteriorado, todo mal, sin luz, sin brillo, sin esperanza. Así es como vivía estando lejos de Dios y sin obedecer nada de lo que Él había mandado. ¿Me puedes poner la siguiente fotografía, por favor? Mas sin embargo, una vez que llegas a los pies de Cristo y comienzas a entrar en una relación de obediencia a Él, esto es lo que puede hacer en tu vida simplemente. Imagina cuánto más puede hacer en las personas que te rodean o en el círculo en el que comiences a entrar. Por mi parte es todo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y pues que tomemos muy en cuenta los beneficios y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a Dios. Que Dios los bendiga. ¿Tenemos algunos anuncios? Ok. Palabra, te pido que podamos obedecerla y que puedas recibir la ofrenda, las ofrendas de hoy, en el nombre de Jesús, amén.